Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. La tarde en que todo comenzó parecía como cualquier otra, aunque con el tiempo me daría cuenta de que nada sería igual. El sol se desvanecía lentamente, tiñendo el cielo de una mezcla de colores cálidos, como si el mundo entero intentara advertirnos de lo que estaba por suceder. Yo era el hermano menor, el que siempre se quedaba atrás, el que nunca entendía del todo lo que pasaba por la cabeza de Lena. Siempre la vi como alguien más fuerte, más decidida, alguien que tenía todo bajo control. Pero aquella tarde, esa tarde oscura, supe que la estaba perdiendo. Desde que éramos pequeños, Lena nunca fue feliz con su cuerpo. Era preciosa, sin duda, pero no lo veía. A pesar de que todos a su alrededor le decían lo bonita que era, ella solo se veía imperfecciones. Esas imperfecciones que solo existían en su cabeza, pero que para ella definían su vida. Yo la veía frente al espejo, cada vez más frustrada, cada vez más débil. De niña, me preguntaba si era normal que alguien se odiara tanto, si era normal que alguien quisiera cambiar tanto. Pero no lo era. Cuando llegamos a la adolescencia, las cosas empeoraron. Lena empezó a esconderse más, a rechazar las salidas con amigos, a evitar las reuniones familiares. Cualquier excusa era válida para quedarse en casa, frente al espejo, buscando la manera de cambiar, de ser otra. La conocía tan bien que podía ver cuando algo no iba bien, aunque tratara de ocultarlo. Las veces que hablaba de mudar su piel, de cambiar, de ser perfecta, siempre me ponían los pelos de punta. Era como si una sombra la estuviera devorando lentamente. Recuerdo que una vez, mientras estábamos viendo una película en casa, me confesó algo que me heló la sangre. Si pudiera cambiar todo de mí, lo haría, Jack. Cada parte de mi cuerpo lo cambiaría. Quiero ser otra. Quiero ser perfecta. O al menos, no sentirme tan mal. Fue una de esas frases que jamás olvidé, porque me dejó claro que mi hermana ya no era la misma. Se había perdido en su propia inseguridad, y nadie, ni siquiera yo, sabía cómo ayudarla. Un día, después de semanas de no verla sonreír, algo cambió. Llegó a casa con una luz diferente en los ojos. Algo había encontrado. Algo en internet, algo que prometía, que llamaba su atención. Jack, esto puede ser lo que necesito. Es una oportunidad única. Mira, no tengo que pagar ni un solo centavo, me dijo mientras me mostraba su teléfono. Al principio no entendí. Lo que estaba mirando en su pantalla no parecía nada fuera de lo común. Pero cuando empezó a hablar de la Deep Web, algo en mi estómago se revolvió. No era la primera vez que escuchaba sobre ese lugar. Sabía lo que era, o al menos lo que se decía. Un rincón oscuro de Internet, un lugar donde los límites no existían, donde todo lo ilegal, lo horrible, se volvía posible. Sabía que era peligroso, pero Lena no lo veía así. Para ella la oportunidad estaba ahí, frente a ella. Una cirugía gratuita, Jack. Una cirugía estética para convertirte en la versión ideal de ti misma. No tengo que pagar nada, solo confiar y... ¿quién no querría verse mejor? Sus ojos brillaban con la ilusión de alguien que había encontrado una respuesta a su dolor. Intenté hablar con ella, explicarle los riesgos, lo absurdo de creer en algo así. Le dije que la Deep Web estaba llena de engaños, que no podía confiar en ese tipo de ofertas, pero me ignoró, como siempre. Yo no podía detenerla, ella ya había tomado su decisión. Las semanas siguientes fueron una mezcla de confusión y terror para mí. Lena pasaba horas frente a la computadora, investigando, buscando reseñas de otras personas que supuestamente se habían sometido a esa cirugía, leyendo comentarios de chicas que hablaban maravillas sobre su cambio. Todas decían lo mismo. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Me siento feliz. El procedimiento fue perfecto. Pero ¿quién podía creer en comentarios anónimos de personas que nadie conocía? Sin embargo, Lena ya no pensaba como yo. Para ella, esos relatos eran la confirmación de que no se equivocaba. Finalmente, un día llegó el mensaje, la confirmación, una fecha, un lugar, un número de teléfono que, al marcarlo, suena como un eco en mi cabeza cada vez que pienso en lo que sucedió después. Era el día que todo cambió.
Lena me mostró el mensaje con los ojos brillando de emoción. Me dijo que había sido aceptada, que todo estaba listo para ella. Es mi oportunidad, Jack. Voy a hacerlo. Esto me cambiará la vida. Aunque traté de disuadirla, de decirle que no fuera, que no confiara en algo tan peligroso, ya nada podía detenerla. Lena ya había tomado la decisión. Se iría sola, a 90 kilómetros de casa, a un lugar aislado, en medio de la nada. En la madrugada de ese día la vi irse. Subió a un coche y se alejó, sin mirar atrás. Yo la vi perderse en la oscuridad, sin poder hacer nada. Fue la última vez que la vi tal como era. Una semana después, el horror comenzó. Lena regresó, pero algo estaba terriblemente mal. Al principio pensé que estaba cansada, que la cirugía la había dejado agotada. Pero lo que vi cuando bajó de la camioneta no era simplemente el cansancio de una operación. Su rostro estaba demacrado, como si la vida se hubiera escapado de él. Su cuerpo, antes firme y saludable, ahora era frágil y delgado. Sus piernas tan finas que parecían quebrarse al mínimo movimiento. Su abdomen estaba extraño, con cicatrices que no deberían estar ahí, y su rostro, que siempre había tenido la suavidad de una niña, ahora era una máscara desfigurada, con los pómulos tan prominentes que parecía una caricatura de sí misma. Ella decía que todo estaba bien, que se sentía genial, pero en su mirada, en la forma en que se movía, supe que mentía. No podía reconocerla, ni en su físico ni en su actitud. Cada día que pasaba se volvía más distante. Había algo oscuro en ella, algo que no se podía ignorar. Le preguntaba cómo estaba y siempre respondía que todo era parte del proceso, que pronto todo estaría bien. Pero su risa ya no era la misma. Su voz ya no sonaba sincera. Con el tiempo, las cosas empeoraron. La escuchaba llorar por la noche. Esos sollozos ahogados que parecían llenar la casa de una tristeza profunda, inhumana. Mi hermana ya no estaba allí, y el vacío que había quedado en su lugar era algo indescriptible. Sus amigos se alejaron, ya no sabían cómo tratarla, y poco a poco se aisló aún más. Las visitas al médico eran constantes, pero nadie entendía lo que pasaba. Su cuerpo estaba fallando, lentamente, y nadie podía encontrar la causa. Los análisis mostraban una caída alarmante de sus defensas, de sus glóbulos rojos, de los nutrientes esenciales, como si su cuerpo estuviera rechazando todo lo que le habían hecho. Pero nunca dijo una palabra sobre lo que había ocurrido en esa clínica. Cada día mi hermana se desvanecía más. Sus ojos se llenaban de una desesperación muda, como si hubiera vendido su alma en busca de algo que ni siquiera podía comprender. Las cicatrices en su cuerpo, las marcas de lo que le habían hecho, nunca desaparecerían. Y lo peor de todo era que ella nunca admitiría que había cometido un error. Finalmente, una tarde lluviosa, un día que jamás olvidaré, Lena se fue. No despertó. No pude hacer nada, nada para salvarla. Me quedé allí, mirando cómo el cuerpo de mi hermana se descomponía lentamente, como si todo lo que había hecho para mejorarse hubiera terminado por destruirla. Fue un golpe devastador para la familia, pero para mí el dolor era aún más profundo. Sabía lo que había ocurrido, lo que realmente había sucedido, pero no podía decírselo a nadie. No podían entenderlo, no podían saberlo. La verdad era demasiado horrible para ser revelada. Y mientras miraba su ataúd, su rostro pálido, me di cuenta de que el precio de la perfección es más alto de lo que cualquiera puede imaginar. La Deep Web había prometido una transformación, pero lo único que entregó fue la destrucción. Y ahora, mientras el tiempo pasa y su recuerdo se desvanece lentamente, solo puedo advertir: si algo parece demasiado bueno para ser verdad, lo es. La perfección nunca vale la pena. Y en la búsqueda de algo que no somos, a veces perdemos lo que realmente somos. Y el precio puede ser nuestra propia vida. Si esta historia te ha impactado o te ha hecho reflexionar sobre los peligros de la obsesión por la perfección, no olvides darle un like, suscribirte para más relatos como este y dejar tu comentario. ¿Qué opinas de la historia de Lena? ¿Crees que a veces buscamos soluciones donde no debemos?
Tu opinión es importante y me encantaría leerla. Gracias por estar aquí. Era un lunes común, o al menos eso pensaba. Estaba sentado frente a mi escritorio, como siempre, con mi café a medio terminar y el sonido monótono del teclado bajo mis dedos. Los días como programador independiente suelen ser solitarios, pero siempre manejables. Mi rutina consistía en lo mismo: escribir líneas de código, ajustar proyectos para clientes, hacer análisis de seguridad en varios sitios y revisar los comentarios en el blog de seguridad digital para el que trabajaba como analista. Nada fuera de lo normal, excepto por ese día. Mientras navegaba en busca de nuevas vulnerabilidades y leyendo las discusiones sobre ciberseguridad, algo captó mi atención en el sitio. Un mensaje de alguien en los comentarios. Decía algo extraño, como un susurro en medio de una multitud. Mira esto antes de que lo borren. Había un enlace que redirigía a un video. Por curiosidad y sabiendo que algunos trolls suelen compartir enlaces hacia cosas inofensivas, pero irritantes, decidí abrirlo. No tenía idea de que esa decisión marcaría el comienzo de mi descenso a algo mucho más oscuro. Al principio, no entendí qué estaba viendo. La imagen era completamente negra, con apenas una silueta visible en la oscuridad. La cámara se movía lentamente, capturando una figura atada a una silla. A medida que la cámara se desplazaba hacia adelante, el silencio absoluto me heló. La figura parecía estar consciente, sus ojos entrecerrados, tratando de entender lo que ocurría. El lugar era un cuarto gris, con paredes sucias, sucias de algo más que solo el paso del tiempo. De repente la figura enmascarada apareció. Un hombre vestido completamente de negro, con un machete en la mano, que caminaba con paso lento alrededor de la víctima. Cada paso sonaba más fuerte en la pantalla. Lo peor no era solo el hombre y su machete, sino el aura de maldad palpable que envolvía la escena. La tensión en el aire parecía tan densa que podía sentirla a través de la pantalla. Mi estómago se revolvió, pero antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, el hombre se acercó a la víctima y, sin mediar palabra, lo decapitó con un solo movimiento. La cabeza cayó al suelo con un golpe seco y el cuerpo quedó inerte. El hombre enmascarado miró directamente a la cámara y fue en ese momento cuando mi piel se erizó. Esto es solo el inicio. Sabemos quién eres y sabemos que nos estás observando. Me quedé helado, inmóvil, mirando la pantalla. ¿Qué significaba eso? ¿Se refería a mí? ¿A cualquier persona que viera el video? El miedo y la curiosidad chocaban dentro de mí, pero en el fondo, algo me decía que esto era solo el principio. Quería cerrar el video, huir de esa sensación, pero no podía. No podía dejar de mirar. ¿Cómo era posible que algo tan macabro estuviera en línea, tan accesible? ¿Y por qué me había tocado a mí, un analista de seguridad? Fui a eliminar el video, pero mi sistema de seguridad, la misma muralla que había diseñado para protegerme, comenzó a fallar. Se bloqueó, sin razón aparente. No podía comprenderlo. Intenté reiniciar todo, pero no hubo forma. Algo estaba interfiriendo con mi control. Este no era un ataque normal. Como experto en ciberseguridad, supe que algo mucho más grande estaba en juego. Recibí un mensaje urgente de mi jefe. Elimina esos videos, refuerza la seguridad del sitio ahora. Pero ya era demasiado tarde. Había descargado el video antes de borrarlo, y algo en mi interior me impulsó a verlo nuevamente. Mi mente no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. El mensaje del hombre enmascarado resonaba en mi cabeza como un eco, y la inquietud se transformó en una necesidad. Necesitaba entender qué había detrás de todo eso. A esa hora, ya sabía que algo no estaba bien. Empecé a rastrear el origen del video. Usé todos los métodos a mi alcance: proxies, VPNs, rastreadores de IP. No había forma de encontrar nada concreto. Cada intento de descubrir la fuente me llevaba a un callejón sin salida. Pero, entre la maraña de direcciones y códigos, encontré algo que me hizo detenerme. Un enlace a un foro oscuro en la Deep Web. Nunca había accedido a la Deep Web y sabía los peligros que implicaba. Había leído sobre los horrores que se esconden en sus rincones más oscuros. Pero la curiosidad me pudo y decidí entrar.
Configuré mi sistema con múltiples capas de seguridad y con el pulso acelerado accedí. Lo que encontré allí era algo que no podría haber anticipado. El foro estaba lleno de relatos anónimos sobre grupos de poder que operaban en las sombras, con conexiones que parecían no tener fin. Conexiones que iban desde mafias internacionales hasta figuras del gobierno. Había rumores, teorías de conspiración, pero también datos demasiado específicos como para ser meras leyendas urbanas. Fue entonces cuando encontré el post titulado "El verdadero poder detrás del grupo". El enlace llevaba a un paquete de información clasificada. El precio era alto, pero pagué de inmediato. No sabía lo que estaba abriendo, pero el deseo de comprender me cegaba. Dentro del paquete había miles de archivos, documentos, videos, audios. Lo que estaba allí no era solo una recopilación de datos. Era el mapa de un sistema que operaba en las sombras. Un sistema corrupto que controlaba no solo a los criminales, sino también a los políticos, a los que nos decían que debíamos confiar. El peso de lo que estaba viendo me aplastaba. En un archivo titulado "Eliminados", encontré una lista de nombres, cada uno marcado con fechas, con detalles. Entre esos nombres, uno me golpeó en el pecho. Un periodista cuyo asesinato había sido reportado como un accidente de tráfico, pero que yo sabía que no había sido accidental. Al abrir el archivo, vi pruebas, fotografías, videos, transacciones bancarias. El periodista había sido ejecutado por orden de este mismo grupo. Y no solo él, había más nombres: activistas, abogados, otros periodistas, todos asesinados por el simple hecho de haber tocado lo que no debían. Un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Sabía que estaba viendo algo que no debía, algo que iba mucho más allá de cualquier conspiración. Estos grupos no solo estaban infiltrados en la política, tenían el poder real, el poder de destruir vidas, de borrar cualquier obstáculo en su camino. Y yo ahora era parte de eso. Intenté cerrar los archivos, pero ya no había forma de escapar. Sabía que había cruzado una línea, que había visto lo que no se debe ver. Cerré todo lo que pude, pero algo en mi interior me decía que no sería suficiente. Sabían lo que había hecho. Sabían que había visto lo que no debía. Y no tardaron en venir por mí. Primero fueron las llamadas, de números desconocidos, siempre colgando antes de que pudiera contestar. Después mi internet comenzó a fallar, de forma extraña. Pero lo más aterrador fue lo que ocurrió una noche mientras regresaba a casa. Un coche negro empezó a seguirme. Al principio lo ignoré, pero cuando vi que me seguía durante varios kilómetros, supe que no era una coincidencia. Me estaban vigilando. No tardé mucho en decidir que no podía quedarme allí. Borra mi existencia digital, cambia tu vida, huye. Fue lo único que pude hacer. Me deshice de mi teléfono, dejé atrás todo lo que conocía y salí de la ciudad sin un destino claro. Viví en la oscuridad, en la constante huida. Cada ciudad a la que llegaba sentía la presencia de ellos cerca, de los que no quieren ser vistos. Algunos días me preguntaba si era paranoia, pero en el fondo sabía que no lo era. Hasta que, una noche, recibí otro mensaje. Un mensaje que destilaba la misma amenaza que antes. Esta vez será una dirección. Sabemos dónde estás. El miedo me invadió, pero lo que más me aterraba era la certeza de que estaba marcado. Era solo cuestión de tiempo. Sabían todo de mí, y lo peor es que yo también sabía demasiado de ellos. Los secretos que había desenterrado no podían ser perdonados. Hoy, mientras te escribo desde un lugar desconocido, sin amigos, sin familiares, sin un futuro claro, solo puedo decir una cosa. Si alguna vez te enfrentas a lo que yo vi, al horror que descubrí, al monstruo que acecha en las sombras, aléjate. No busques respuestas, porque lo que está oculto en los rincones más oscuros de la web puede seguirte hasta tu última respiración. Y si algún día desaparezco, si no vuelves a saber de mí, ya sabes lo que pasó. Me silenciaron, pero ahora tú sabes la verdad. No me conformo con lo común, lo convencional. Durante la universidad, esa curiosidad me llevó a un mundo que jamás habría imaginado que podría existir: la Deep Web. No fue una decisión premeditada, ni una búsqueda de aventuras extremas.
sino un simple comentario de un compañero que me sugirió explorarla. Al principio la idea me pareció tonta, algo de lo que se habla en las películas de terror. Pero la inquietud, esa chispa que te impulsa a hacer cosas que no deberías, me llevó a investigar. Todo comenzó como una búsqueda inocente, encontrar consejos para relajarse. Después de días de estrés y ansiedad, pensaba que algo en la red podría darme ese respiro que tanto necesitaba. La idea de encontrar un foro lleno de personas que compartieran sus experiencias me pareció algo normal, incluso útil. Nunca imaginé que ese simple impulso me sumergiría en un mundo tan sombrío. Al principio todo fue lo que esperaba. Foros de discusión, comentarios triviales y personas recomendando métodos de meditación, ejercicios de respiración y demás consejos. Pero en cuanto me adentré un poco más, la atmósfera cambió. Fue como si una puerta oscura se abriera lentamente, revelando algo más profundo, más siniestro. Recuerdo que una tarde, mientras navegaba de forma casi automática, me topé con una publicación que llamó mi atención. Era un post escrito por alguien que decía estar buscando venganza. Al principio, todo parecía una broma macabra. La gente comenzaba a recomendarle desde contratar a un asesino a sueldo hasta hackear el correo de su víctima. Pero algo en el tono del post me hizo seguir leyendo. La desesperación detrás de sus palabras era palpable. Entonces un comentario se destacó entre los demás. Puedes probar con cualquiera de estos, pero si realmente quieres vengarte de manera que ellos sepan que fuiste tú, haz clic aquí. Te estaré esperando. El miedo, como una corriente helada, recorrió mi cuerpo. ¿Debería hacerlo? ¿Sería una broma o algo real? Como todo joven que se siente invencible y seguro detrás de una pantalla, mi curiosidad pudo más. Hice clic en el enlace. La pantalla de mi computadora se tornó completamente negra. Sentí un escalofrío, pero al principio no le di demasiada importancia. Pensé que era un error del sistema, algo común. Sin embargo, al poco tiempo, un pequeño punto comenzó a parpadear en la esquina inferior derecha de la pantalla. Era casi invisible, pero algo me decía que eso no era normal. Algo me decía que había cruzado una línea, que había accedido a algo que no debía. Mi corazón latía fuerte en mi pecho mientras observaba el punto parpadear. Después de unos segundos, un mensaje apareció en la pantalla. Era corto, directo. ¿Aún estás allí? Te esperaba. La sensación de pavor me inundó. No podía moverme. Estaba paralizado por la combinación de miedo y fascinación. Decidí, sin embargo, continuar. No podía parar ahora. Respondí al mensaje con una simple pregunta. ¿Qué tipo de venganza ofreces? La respuesta llegó rápidamente, casi demasiado rápida. Todo tiene un precio, y el precio depende de ti. Era extraño. ¿Cómo sabía que yo estaba buscando venganza? La conversación giraba sobre temas oscuros, acerca de lo que se podía hacer a través de la web para destruir vidas, para desaparecer personas, para causar daño irreversible. Pero algo en mi interior me empujó a seguir. Pensé que era solo un juego, que nada de esto era real. Pasaron los días, y algo en mi interior me decía que debía detenerme, que estaba entrando en algo peligroso. Sin embargo, la adrenalina de estar en ese lugar oscuro, de saber que estaba invadiendo un mundo prohibido, me mantenía pegado a la pantalla. Cada vez más, los mensajes que recibía se volvían inquietantes, pero nunca había una respuesta directa. Era como si estuviera jugando un juego sin reglas, y a cada paso, más cerca de un precipicio. Hasta que una noche, algo cambió. En uno de esos foros sombríos, me encontré con una publicación más directa, más aterradora. Estoy buscando trabajo, ejecuciones, cualquier lugar, cualquier tarea. El pago depende del trabajo. Era un asesino a sueldo. Estaba en mi área. Mi mente, en un estado de absoluta inquietud, no pudo evitar escribirle. Inventé una historia sobre mi vecino, un tipo que todos decían que era sospechoso, un personaje que solía generar conflictos con los demás. Pero lo que realmente me motivó fue probar hasta dónde llegaba el juego. Quería saber si realmente era posible hacer que algo tan macabro sucediera por tan solo escribir un mensaje. La respuesta no tardó en llegar, pero no fue una respuesta normal. No fue un simple sí o no.
El bloc de notas en mi computadora se abrió por sí solo y entonces comenzó a escribir. No podía creer lo que veía. No había tocado nada. La máquina, por alguna razón, estaba escribiendo sola, como si algo o alguien la estuviera controlando. Cada palabra, cada línea, estaba siendo escrita sin mi intervención. Y mi mente solo podía pensar en una cosa. ¿Qué diablos está pasando? ¿Sigues ahí? ¿Aún quieres que lo elimine? La pantalla se congeló por un instante. Yo, temblando, traté de cerrar el archivo, pero no pude. Entonces, el mensaje cambió. Puedo estar en tu dirección en menos de una hora. Estoy a solo unas pocas calles. La desesperación me recorrió el cuerpo. No había dado mi dirección. No había dicho nada sobre dónde vivía. ¿Cómo sabía dónde estaba? Comencé a escribir frenéticamente, pidiendo disculpas, pidiendo que todo terminara. Pero no hubo respuesta. El asesino, en lugar de responder, insistió con un mensaje más aterrador. Nos vemos pronto. Lo que sucedió después fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Corrí hacia el interruptor de la luz y apagué todo, sumiendo la habitación en oscuridad total. Mi mente no podía procesar lo que había hecho. ¿Había realmente metido a alguien en la vida de mi vecino? ¿Había cruzado una línea que no podía deshacer? Me acerqué a la ventana, con el corazón latiendo en mi garganta, y entreabrí las cortinas, temeroso de hacer el más mínimo ruido. No podía creer lo que veía. Un auto oscuro, un Pontiac, se detuvo frente a la casa de mi vecino. Mi respiración se detuvo. ¿Qué estaba pasando? ¿Era posible que todo fuera real? El hombre que salió del auto vestía overoles sucios, cubiertos de lo que parecía ser barro. Caminó con paso firme hacia la casa de mi vecino, como si supiera exactamente qué hacer. Mi mente se nubló de terror. No podía moverme, solo podía observar, aterrorizado, mientras las luces de la casa de mi vecino comenzaban a parpadear. Vi cómo entraba, vi las sombras moverse dentro. Mi vecino no tenía idea de lo que estaba pasando. Nadie lo sabía. De repente la puerta de la casa se abrió y un joven, empapado en sangre, salió arrastrándose por la entrada. El asesino lo seguía, disfrutando de su obra. No podía procesarlo. Mi estómago se retorció. No podía creer lo que estaba viendo. Y entonces el asesino sacó un teléfono. Vi cómo miraba su pantalla. De repente mi computadora se encendió nuevamente, mostrándome un mensaje más. Esta vez, con una simple advertencia. El dinero para mañana o iré a visitarte a ti después. No supe qué hacer. Solo pude mirar cómo el Pontiac se alejaba de mi vista. Estaba atrapado en la pesadilla que había creado. El juego había terminado, pero para mí no había vuelta atrás. Había cruzado la línea y la oscuridad ya me había reclamado. La vida tiene una manera peculiar de demostrarte que las cosas no siempre salen como planeas. Terminé la universidad con un cúmulo de sueños, pero la dura realidad de las deudas estudiantiles me hizo darme cuenta de que esos sueños no iban a ser tan fáciles de alcanzar. Me mudé con mi hermano mayor, Samuel. La última vez que lo había visto fue hace 5 años, en su boda con Laura, una mujer que desde el principio me dejó una mala impresión. No podía poner el dedo en la llaga, pero algo en ella me decía que solo estaba interesada en lo que él podía ofrecerle. Y sinceramente, nunca me agradó. Desde su matrimonio, Samuel cortó todo contacto con nuestra familia. De repente, él dejó de existir para nosotros. Durante años, no supe nada de él. Pensé que estaba viviendo su vida, quizás más feliz que nunca. Pero cuando me enteré de su divorcio, supe que algo no estaba bien. La última vez que lo vi, sonreía y estaba lleno de vida. Ahora parecía una sombra de lo que fue. Pero por alguna razón aceptó que me mudara con él. Me dio la oportunidad de reconectar, de hacer lo que nunca había tenido la oportunidad de hacer, arreglar las cosas. Al principio todo parecía normal, al menos en las primeras 48 horas. Luego la distancia entre nosotros se amplió aún más. Samuel pasaba todo el día encerrado en su oficina. Las noches eran un vacío. Los días también, apenas lo veía. Ni siquiera nos cruzábamos en la cocina. Algo en su actitud había cambiado.
Había algo extraño en su comportamiento, como si fuera un hombre diferente, un desconocido con la apariencia de mi hermano. Una noche, escuché sus pasos en las escaleras. Había algo inusual en su apresuroso andar. Estaba nervioso. Cuando apareció en la cocina, sus ojos evitaban los míos. «Tengo que hacer unos recados», dijo rápidamente. Ya eran las 11 de la noche y algo no encajaba. ¿A qué podía ir a hacer a esa hora? ¿Por qué tan urgente? ¿Recados? ¿A esta hora?, le pregunté. Pero apenas me miró y, como si el tiempo fuera algo que no podía regalarme, soltó una frase que me heló. «No entres a mi oficina», dijo, sin mirarme. Antes de que pudiera decir algo más, desapareció. Me quedé allí, en la cocina, con una sensación extraña que no me dejaba respirar. Algo me decía que debía investigar. A la mañana siguiente, su coche no estaba en la entrada. Traté de llamarlo, pero no contestó. Al principio, pensé que era su trabajo, que tal vez estaba ocupado o en una reunión. Pero, al escuchar su teléfono sonar desde la oficina, mi instinto de hermano mayor entró en acción. Algo estaba mal. Tomé mi teléfono y me dirigí hacia la oficina, sabiendo que no debía hacerlo. La puerta estaba entreabierta y me sentí culpable por violar esa pequeña regla, pero la preocupación me carcomía. Entré. La oficina estaba en completa oscuridad, salvo por la pantalla de su computadora, que seguía iluminada. La página que se mostraba me dejó sin palabras. Era la Deep Web, una parte de Internet de la que solo había escuchado rumores y leyendas. Las páginas oscuras, ilegales, llenas de actividades siniestras. Pero lo que vi en la pantalla me hizo sentir que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Había iconos de diferentes armas, desde cuerdas hasta explosivos. Y entre esos iconos, 4 estaban resaltados. Una cadena, un bate de béisbol con clavos, 2 tipos de cuchillos y un soplete. Al final de la pantalla había una dirección y un precio. 600 bitcoins. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había hecho mi hermano? No podía creerlo. Tomé una foto de la pantalla. No podía quedarme allí mucho tiempo. La adrenalina me impulsó. Me subí al coche, con el teléfono en la mano, y conduje sin rumbo fijo, solo con una dirección en la cabeza. El lugar al que me llevó la dirección era un viejo almacén, alejado de la ciudad. Un sitio que había visto antes, pero que nunca había considerado importante. Ahora lo miraba desde una perspectiva completamente diferente. El almacén estaba oscuro, con paredes que crujían bajo el peso del tiempo, y un coche estacionado detrás de unos contenedores. En ese momento, la ansiedad me invadió. Era como si un instinto primitivo me dijera que no estaba solo, que estaba jugando con fuego. Pero ya estaba allí. No podía retroceder. Salté la cerca de alambre y me deslicé por una entrada lateral, que parecía no tener llave. El interior del almacén era aún más siniestro. Habitaciones oscuras llenas de equipo de fábrica y jaulas de metal. El olor a moho y a suciedad flotaba en el aire. No había nada que indicara vida, salvo el leve tintineo de cadenas en la distancia. ¿De qué se trataba todo esto? Seguí el sonido. Cada paso me acercaba más a la fuente de ese ruido inquietante. Llegué a una puerta de metal y algo dentro de mí me dijo que debía abrirla. Lo hice sin pensarlo 2 veces, y allí estaba la escena que jamás habría imaginado. Una mujer encadenada al suelo. Su rostro quemado y deformado me hizo dar un paso atrás. Me quedé paralizado por un segundo. Laura, la exesposa de Samuel. No podía creerlo. No sabía si la angustia me impedía ver bien o si era el horror lo que nublaba mi mente. Pero cuando la miré más de cerca, vi algo que me destrozó. Frente a ella, sobre una mesa, estaban las armas que había visto en la computadora. El bate de béisbol con los clavos, los cuchillos, el lanzallamas. Todo estaba allí. De repente escuché el sonido de las cadenas. Laura levantó la mano, pidiendo ayuda, pero sus ojos eran desesperados. Intenté acercarme, pero el miedo me paralizó por un momento. Sus dedos estaban rotos, y mi mente no podía procesar la violencia que había sufrido. Tomé una llave de la mesa y la corrí hacia ella. Con manos temblorosas empecé a deshacer las cadenas. «¿Qué está pasando aquí?», le pregunté,
pero sus palabras eran ininteligibles, apenas un susurro. Lo único que entendí fue el miedo en su mirada. Me señaló una puerta a un costado. ¿Samuel estaba allí? Mi corazón latía con fuerza. Sabía que debía irme, pero también sabía que si no la ayudaba, no podría vivir conmigo mismo. Escuché algo detrás de mí. Me giré rápidamente. Samuel estaba allí, con una máscara de soldador. Se acercaba rápido. Mis pensamientos volaron. ¿Qué diablos hacía? ¿Por qué no me había dicho nada? ¿Por qué hacía esto? Antes de que pudiera reaccionar, algo dentro de mí gritó. Tomé el bate de béisbol con los clavos de la mesa y lo golpeé. La adrenalina me cegó y el bate se hundió en su abdomen. Samuel, o lo que pensaba que era Samuel, cayó al suelo. En ese instante sentí una enorme oleada de culpa, pero al quitarle la máscara me encontré con un rostro desconocido. Un sicario, un hombre contratado. El verdadero Samuel no estaba allí. ¿Dónde está Samuel?, me pregunté en voz baja. Laura, aún temblando, me señaló hacia la puerta. Entré en la habitación y allí estaba mi hermano, dormido en un sofá con una sonrisa en el rostro. Era como si todo lo que había hecho, todas esas atrocidades, no le afectaran en lo más mínimo. Saqué mi teléfono para llamar a la policía, pero Laura me tocó el hombro. «Vete», susurró, su único ojo sano mirándome suplicante. Mi cuerpo, mi mente, lucharon contra lo que estaba a punto de hacer. Pero al final, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. «Está bien», le dije, y la dejé allí. Salí del almacén y al mirar atrás escuché los gritos de un hombre que nunca olvidaré. Los gritos de mi hermano, o lo que quedaba de él. Soy el tipo de persona que siempre se ha sentido atraído por lo desconocido, lo misterioso. Pero esa atracción me llevó a un punto del que nunca pude escapar. Hoy, mientras escribo esto, aún no sé si realmente debería estar vivo para contar lo que vi. Si la historia de la Deep Web es solo un cuento para asustar a los ingenuos, o si lo que encontré fue una verdad demasiado oscura para ser comprendida. No sé en qué momento todo dejó de ser una simple curiosidad y se transformó en una pesadilla. Pero estoy aquí, y por alguna razón no puedo dejar de pensar que al contar esto, tal vez pueda evitar que otros cometan el mismo error que yo. El inicio fue una noche de otoño, durante los primeros días de la pandemia. El encierro había cambiado mi vida de maneras que nunca imaginé. Me encontraba trabajando desde casa, viendo cómo el mundo afuera cambiaba, transformándose en un caos a su manera. Con más tiempo libre y menos interacciones humanas, mi curiosidad comenzó a tomar la delantera. La idea de explorar las profundidades de Internet me intrigaba cada vez más. Lo que me parecía un mito o una historia de terror, de repente se volvió algo cercano, algo accesible. Una tarde, después de ver un par de videos en YouTube, leí un comentario que me llamó la atención. Hablaba de la Deep Web, un lugar oscuro en el que no solo había mercados ilegales, sino algo aún más perturbador. Secretos, historias, conspiraciones. Un sitio donde solo los más atrevidos se aventuraban. Y en el fondo de todo eso, algo me hizo pensar que había algo más. Algo que nadie más quería encontrar. Descargué Tor, el navegador que te permite acceder a esa zona prohibida de la red, y me adentré en lo que pronto se convertiría en una obsesión. No me importó lo que decían sobre los riesgos, las amenazas. La fascinación era demasiado grande. Mis primeras horas en la Deep Web fueron convencionales. Foros donde los usuarios intercambiaban información críptica, mercados que vendían de todo, desde medicamentos hasta documentos falsificados. Todo parecía una especie de zona gris, algo turbio, pero no tan terrorífico. Sin embargo, algo en mí seguía empujándome a profundizar más. Sabía que había algo más allá, algo que no estaba a la vista, quizás por curiosidad o por el simple hecho de que sentía que debía encontrarlo. Una noche la búsqueda me llevó a un enlace extraño, un video en vivo, sin descripción, solo con un título críptico, El Proyecto. Me detuve a observarlo por un momento. ¿Por qué no?, pensé. Estaba solo en mi casa y no parecía que pudiera hacerme daño. Cliqué en el enlace y lo que vi esa noche nunca lo olvidaré.
El video se abrió y la pantalla mostraba una habitación en penumbra. Un parpadeo de luces indicaba que la cámara estaba grabando. A medida que la cámara se movía, pude ver que había varias personas alrededor de una mesa, todas cubiertas con capuchas. No podía ver sus rostros, pero sus movimientos eran extraños, como si estuvieran en una especie de trance. La tensión en el aire era palpable, y una sensación de incomodidad empezó a apoderarse de mí. Me acerqué a la pantalla, intentando captar más detalles, pero justo cuando la cámara enfocó a uno de los hombres en el fondo, un sonido rompió el silencio, un grito agudo, seguido por un breve destello de luz, y la transmisión se cortó abruptamente. Me quedé allí, con el corazón acelerado, incapaz de moverme. ¿Qué acababa de ver? ¿Era una actuación? ¿Era real? Traté de convencerme de que había sido algo ficticio, pero el malestar seguía rondándome. A esa hora de la noche, algo dentro de mí me decía que debía desconectarme, pero no lo hice. A la mañana siguiente, volví al mismo enlace. Necesitaba saber más, encontrar alguna explicación lógica, pero el video ya no estaba disponible. En su lugar encontré un mensaje. Has visto demasiado, Jack. El proyecto está en marcha. Al principio no entendí lo que eso significaba, pero a medida que pasaban las horas, empecé a sentir que algo había cambiado. Había algo en mi alrededor que no estaba bien. Un peso en el aire, una sensación de ser observado. Me esforzaba por seguir con mi vida cotidiana, pero las señales eran claras. La conexión a Internet comenzó a fallar. Al principio era solo una caída ocasional, algo que pensaba que tenía que ver con mi proveedor de servicios. Sin embargo, a medida que los días pasaban, los problemas se intensificaron. El Internet se caía sin razón aparente, y lo que es peor, cuando estaba funcionando, algo extraño ocurría. Los sitios web cargaban lentamente, y había momentos en los que sentía que mis movimientos en línea estaban siendo monitoreados. Una tarde, después de un día especialmente largo, intenté entrar nuevamente a la Deep Web. El navegador Tor tardó mucho más de lo usual en abrirse, y cuando finalmente lo hizo, me encontré con algo inesperado. Una invitación a un foro privado. El título del hilo era «Bienvenido a la verdad». La paranoia me invadió. ¿Cómo sabía esa gente quién era yo? ¿Cómo me encontraron? A pesar de mis dudas, mi curiosidad no me dejó retroceder. Entré al foro y descubrí una serie de mensajes, algunos escritos en un lenguaje críptico, otros más claros, como si me estuvieran guiando por un mapa hacia algo mucho más grande. Hablaban de el Proyecto 17, una operación secreta que había comenzado hace años, pero que se había acelerado durante la pandemia. Las personas que participaban en el proyecto eran individuos seleccionados a través de patrones complejos, personas que, al parecer, estaban siendo observadas desde sus computadoras. Eso no lo entendí bien en ese momento, pero algo más sí lo entendí. Ellos sabían lo que yo había visto, sabían que había abierto aquel video, y ahora me estaban invitando a unirme a ellos. La sensación de estar siendo observado se intensificó. Intenté salir del foro, pero cada vez que lo hacía, algo me empujaba a regresar. Estaba atrapado, en el centro de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Me di cuenta de que, en realidad, yo era el objeto de un experimento. Ellos ya sabían todo sobre mí, cada clic, cada búsqueda. Me sentía como una pieza en un tablero de ajedrez, y cada movimiento mío parecía ser anticipado. Una noche, mientras investigaba más a fondo, la pantalla de mi computadora se apagó de golpe. Al principio, pensé que era un fallo técnico, pero luego vi algo que me paralizó. Un mensaje apareció en la pantalla en letras rojas. Nos hemos acercado demasiado, Jack. La puerta está abierta. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Desconecté el router, apagué la computadora y me refugié en la oscuridad. Pero algo no estaba bien. El silencio en mi casa se sentía irreal, como si el aire estuviera cargado con una presencia invisible. En los días siguientes, los problemas con mi internet empeoraron. Las conexiones eran inestables, y cada vez que intentaba conectarme a la red, algo raro sucedía. ¿Alguien estaba jugando conmigo? ¿O acaso no era solo un juego? Finalmente, decidí cortar todos los lazos con la Deep Web.
No quería seguir jugando en ese laberinto, pero ya era demasiado tarde. Lo que más me aterró no fue lo que vi, sino lo que sucedió después. Mi vida ya no era mía. Cada vez que encendía la computadora, sentía que algo me estaba mirando. Algo que sabía demasiado sobre mí, sobre mis pensamientos, sobre mis miedos. Como si todo lo que había hecho en esos días estuviera registrado en algún lugar, esperando a ser usado contra mí. Hoy, al escribir esto, ya no sé si estoy hablando con alguien o si estoy dejando un mensaje en un vacío. Lo que sí sé es que en algún lugar, alguien está leyendo esto. Y si tú eres tú quien está leyendo estas palabras, entonces te diré esto: nunca entres en la Deep Web, porque lo que encontrarás allí podría ser más de lo que puedes manejar. Nunca me gustaron las historias de terror. Esas leyendas urbanas que te susurran al oído sobre lo que acecha en la oscuridad de la red, sobre los lugares a los que mejor no asomarse, porque si lo haces, ya no puedes salir. Yo siempre fui el que las miraba con escepticismo, el que las descartaba como bromas de internet. Pero no sabía que mi primo, Rena, se iba a convertir en una de esas leyendas. Todo empezó una noche cualquiera. Esas noches largas donde el reloj se vuelve indiferente a lo que haces. Rena estaba delante de su laptop, inmerso en la pantalla, y yo, como siempre, estaba sentado a su lado, perdiendo el tiempo con cualquier cosa. Recuerdo que la conversación de esa noche no parecía diferente a tantas otras. Hablábamos de temas triviales, de videojuegos, de qué serie estábamos viendo. Pero de repente, su rostro cambió. Era como si hubiera descubierto algo que no solo le sorprendió, sino que lo obsesionó al instante. Jack, dijo, como quien comparte un secreto que no puede guardar más. He encontrado algo grande. No me dijo qué era de inmediato, pero algo en su tono me hizo ponerme alerta. Lo vi pasar rápidamente por diferentes pestañas de su navegador, como si estuviera buscando algo en específico. ¿Qué es tan importante?, le pregunté. Un casino, dijo en voz baja, casi como si tuviera miedo de pronunciar las palabras. En la Deep Web. Me reí sabiendo que estaba hablando de la red oscura donde cualquiera puede esconder su identidad, donde los riesgos son infinitos. ¿En serio? ¿Un casino? ¿En serio vas a apostar tu dinero en ese tipo de cosas? Él no se rió. Miró la pantalla, su rostro iluminado solo por la luz azul de la laptop. Es real, Jack. Está en la Deep Web. Se juega con criptomonedas. Todo es anónimo. Y las apuestas son enormes. No me lo podía creer. Había oído hablar de cosas similares antes, de esas historias en las que alguien cae en una trampa de un fraude. Pero él parecía serio, casi emocionado. ¿Y por qué crees que no es una estafa más?, le pregunté, sintiéndome un poco burlón. Porque ya lo probé, dijo, casi sin mirarme a los ojos. La semana pasada gané $10,000. Ya los retiré. Lo que me mostró en su cuenta bancaria me dejó helado. Ahí estaban, los $10,000, tan reales como cualquier pago legítimo. La transferencia no parecía de esas que se hacen con trucos. Mi primo no era un tonto. Si alguien podía ver las señales de un fraude, era él. Pero aún así, algo en el fondo de mi estómago me decía que esto no estaba bien. ¿Y no te da miedo? ¿No piensas que estás jugando con fuego?, le pregunté, aún incrédulo. Él se encogió de hombros. Es todo anónimo, Jack. Nadie sabe quién soy, ni de dónde vengo. Ni siquiera el gobierno puede rastrear esto. Es seguro. Algo me hizo dudar, pero al mismo tiempo, mi curiosidad comenzó a despertar. No era como si él hubiera comenzado de inmediato a hablarme de todo esto. De hecho, al principio trató de ocultarlo, pero una vez me lo contó, lo hizo con esa mezcla de entusiasmo y desespero que solo alguien que está completamente dentro de algo puede mostrar. Pasaron los días, y lo que parecía una simple curiosidad se convirtió en una obsesión. Las conversaciones con él eran cada vez más breves, y cuando hablaba, sus ojos siempre brillaban al mencionar el casino. Esta semana gané 15,000, me decía con una sonrisa triunfante, pero su expresión no estaba llena de alegría, sino de una necesidad insaciable. Parecía atrapado en una espiral de codicia.
Las historias de su progreso eran como un espejismo. Todo era demasiado perfecto. El dinero venía en cantidades absurdas, casi como si fuera un juego fácil. Sin embargo, había algo en su mirada que no me gustaba. Había un brillo en sus ojos que no era de satisfacción, sino de ansiedad. Un tipo de ansiedad que aumentaba a medida que pasaba el tiempo. Me preocupaba, pero al mismo tiempo no podía evitar sentir que todo esto se trataba de una fantasía que no era tan real. Una noche, después de varios intentos fallidos por hablar con él de manera directa, finalmente me enfrenté a él. «Rena», le dije, con una seriedad que nunca había mostrado antes, «esto no es normal. Estás obsesionado. Todo lo que hablas es el maldito casino. ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás jugando con gente peligrosa». Él no dijo nada de inmediato. Solo me miró con un aire vacío, como si me estuviera escuchando desde muy lejos. Luego, de repente, se echó atrás en la silla, mirando el techo, como si recordara algo que lo aterrorizaba. «Es solo cuestión de seguir las reglas», dijo con una sonrisa tensa, pero sus manos temblaban ligeramente. «Juegas, ganas y te vas. No hagas preguntas. No te metas en los negocios de los que lo manejan». «¿Qué significa eso?», le insistí. «¿Qué pasa si alguien empieza a ganar demasiado?». «Es sencillo», respondió bajando la mirada. «Nunca ganes más de lo que puedes manejar, porque si lo haces, ellos se encargan de que lo devuelvas o de que desaparezcas. No es solo el dinero, es lo que sabes». Me quedé sin palabras. No sabía qué hacer con esa información, pero todo dentro de mí me gritaba que algo andaba terriblemente mal. Mi primo estaba atrapado, demasiado dentro de ese juego, y no había forma de salvarlo. Durante las siguientes semanas, las cosas empeoraron. Rena empezó a evitarme. Sus mensajes eran cada vez más extraños. Cuando me respondía, su tono era distante, como si estuviera mirando a través de mí, como si no estuviera en control de sí mismo. Ya no hablaba de las victorias, sino de cómo había perdido una vez, 2 veces, y cómo la ansiedad lo estaba consumiendo. «No sé qué está pasando, Jack. Ellos me están vigilando. Puedo sentirlo. Estoy perdiendo el control». Un día me llamó y su voz estaba tan temblorosa que casi no lo reconocí. «Jack, necesito verte», dijo, y la urgencia en su voz me hizo correr a su encuentro. Nos encontramos en un café, y cuando lo vi, no pude evitar quedarme paralizado. Su rostro estaba pálido, las ojeras marcadas, y su cuerpo parecía más pequeño, como si lo hubiera absorbido todo. Estaba aterrorizado. «Rena, ¿qué te pasa?», le pregunté, sentándome junto a él. Mi primo apenas podía mirarme. «Me están buscando, Jack. Los dueños del casino saben todo, mi dirección, todo. Me amenazan, me están observando. He visto coches fuera de mi casa». «¿Cómo sabes que son ellos? ¿Qué quieren?». «Quieren el dinero. Quieren todo lo que gané. Pero no es solo el dinero, Jack. Es lo que vi, lo que aprendí sobre ellos. Vi cosas que no debía haber visto. Cosas oscuras, demasiado oscuras». Antes de que pudiera preguntarle más, se levantó de la mesa y miró nerviosamente por la ventana. «Si no me encuentro, si no respondo más tus llamadas, ya sabes qué pasó». Un par de días después, me desperté con la peor noticia que podría haber imaginado. Rena había muerto. La policía me llamó, pero lo primero que dijeron fue que parecía un suicidio. Sin embargo, cuando fui a la comisaría a hablar con ellos, los agentes no estaban tan seguros. Algo no cuadraba. La escena estaba demasiado limpia, como si alguien ya hubiera estado allí antes de ellos. Las semanas siguientes fueron una pesadilla de incertidumbre. Nadie podía decirme qué había sucedido, ni siquiera la policía, que parecía estar tan perdida como yo. Y en el fondo, sabía que nunca encontrarían a los culpables. La investigación estaba abierta, pero había algo en el aire, una sensación de que todo había sido cuidadosamente borrado, como si mi primo nunca hubiera existido. Lo peor es que no podía dejar de pensar en lo que me dijo antes de morir. Ellos se encargan de todo, y el casino sigue ahí, siempre estará allí, esperando. Ahora, sentado solo en mi habitación, me pregunto si alguna vez podré dejar ir todo esto. Pero en lo profundo de mi ser, algo me dice que esta historia no ha terminado,
y que tal vez yo también haya jugado mi propia partida. Nunca he sido el tipo de persona que busca atención. En el grupo, siempre fui el callado, el que observaba desde las sombras. No tenía necesidad de destacar, ni de ser el centro de la conversación. Me sentía cómodo en mi propio espacio, en mi silencio. Mi mundo era pequeño, pero seguro. Hasta que un día, Jason, el chico de la clase que siempre tenía una historia extraña o una idea descabellada, empezó a hablar de algo que nunca imaginé que terminaría arrastrándome al borde de la desesperación: la Deep Web. Era un día común, como cualquier otro, en la hora del almuerzo. El ruido del comedor era un murmullo constante, pero de repente, la voz de Jason se alzó sobre las demás. Su entusiasmo era palpable. «Chicos, acabo de ver algo que les haría temblar los nervios», dijo mirando a todos nosotros, como si nos estuviera invitando a un mundo oscuro, prohibido. La mayoría de mis amigos se rieron, como siempre lo hacían con sus bromas, pero algo en sus palabras me hizo prestar atención. Jason habló de videos que había encontrado, de un tipo de contenido tan perturbador que ni siquiera quería describirlo. Asesinos a sueldo, experimentos del gobierno, ejecuciones en vivo. Mis amigos se rieron nerviosos, pero Jason no estaba bromeando. ¿Sabían que en la Deep Web todo eso es real? No son solo videos de YouTube, esto es de verdad. Es donde están las cosas que el gobierno no quiere que veamos. Mi estómago se retorció ante esas palabras. Sabía que Jason siempre estaba buscando lo macabro, lo extraño, pero esta vez había algo en su tono que me hizo dudar de la broma. «¿La Deep Web?», repetí tratando de ocultar mi curiosidad. «¿De qué estás hablando?» «Es una red oculta, muy difícil de rastrear. Se puede acceder a través de un navegador especial», Tor explicó, mientras sus ojos brillaban con una chispa inquietante. «Todo lo que tienes que hacer es desactivar ciertos programas, como Flash Player y los scripts. Así podrás explorar sin dejar rastro». Parecía tan sencillo. Él era el experto en tecnología, y yo confiaba en su juicio. Nunca imaginé que lo que empezaba como una simple curiosidad podría convertirme en la pieza clave de un juego mucho más oscuro. Esa misma noche, al llegar a casa, el deseo de explorar esa Deep Web me consumió. Me encerré en mi habitación. La luz tenue de mi laptop iluminaba mi rostro mientras investigaba. El proceso de instalar Tor fue fácil. No fue más complicado que seguir las instrucciones de un tutorial en línea. Lo que vino después, sin embargo, fue algo que nunca podría haber anticipado. Mi cabeza estaba llena de dudas y preguntas, pero algo dentro de mí me empujaba a seguir adelante. Tal vez era la emoción de descubrir algo que pocos conocerían, o quizás era la esperanza de encontrar algo realmente secreto, algo que cambiara mi visión del mundo. Pero estaba equivocado. No solo estaba equivocado, estaba completamente ciego al monstruo que acechaba. Inicié el navegador Tor y me sumergí en lo que Jason me había dicho. El wiki oculto. No era nada como lo que esperaba. Los enlaces no tenían sentido. Eran solo secuencias de números y letras. Pensé que esto era lo que buscaba. Lo prohibido, lo oculto. Comencé a hacer clic en algunos de esos enlaces, movido por una curiosidad morbosa. No tenía idea de que cada clic me acercaba más a una pesadilla. Los primeros sitios fueron extraños. Había foros encriptados donde personas discutían teorías conspirativas y gobiernos secretos. Pero pronto, la atmósfera se volvió opresiva. Los sitios comenzaron a cargar contenido gráfico, imágenes desgarradoras, fotos de cuerpos mutilados, seres humanos sometidos a horrores indescriptibles. Mi estómago se revolvió, pero algo me mantenía atrapado, como si hubiera caído en un pozo del que no podía escapar. Me tapé la boca para no gritar, pero mi cuerpo no podía dejar de temblar. Las imágenes comenzaron a mostrarse una tras otra, y lo que antes era solo un juego de curiosidad se convirtió en una tortura psicológica. Escenas de tortura, cadáveres desmembrados, niños. Eso fue lo que realmente me rompió. En un momento vi lo que no pude ni siquiera procesar. Un video. Un hombre, de rostro cubierto por una máscara, estaba mirando fijamente a la cámara. Tenía los ojos completamente desorbitados,
como si estuviera poseído, y en la máscara se podía distinguir un símbolo extraño, algo que no pude comprender. La atmósfera era densa, opresiva, como si un mal presagio se estuviera acercando a mí. De repente, las luces en la pantalla comenzaron a parpadear. El hombre en el video empezó a caminar, y en el fondo se veía un niño atado, con heridas visibles en su cuerpo. Algo dentro de mí me gritaba que no siguiera viendo, que cerrara todo y me alejara, pero el terror me mantenía clavado frente a la pantalla. Las imágenes se desbordaban y el dolor se volvía físico, palpable. El niño estaba sangrando. Su rostro, una mezcla de miedo y agonía, me dejó paralizado. El hombre se acercó, sonriendo, mientras sus dedos tocaban la cámara, revelando una sonrisa monstruosa, grotesca. Los dientes podridos brillaban bajo la tenue luz. Fue en ese instante cuando todo se detuvo. Mi corazón latió con fuerza, como si hubiera sido atrapado por un animal salvaje. Intenté apagar la laptop, desesperado, pero no podía. No respondía. Ni el botón de encendido ni las teclas funcionaban. Entonces vi algo que me heló la sangre. El hombre del video estaba escribiendo algo en la pared con lo que parecía ser la sangre del niño. Unos números. Tomé una captura de pantalla antes de que pudiera detenerme. Fue un impulso, como si no pudiera evitarlo. En ese mismo momento, la laptop se apagó por completo. Desesperado, saqué la batería con manos temblorosas, casi sin poder respirar. Me desplomé sobre el suelo, luchando contra el horror que acababa de presenciar. ¿Qué significaban esos números? ¿Qué estaba pasando? La noche fue un vacío. No pude dormir. Mi mente no dejaba de repetirme esa imagen. Esos números, esa sonrisa. ¿Era una pesadilla? ¿Era todo un montaje? Pero sabía que no lo era. Sabía que lo que había visto no podía ser falso. Era real. La mañana siguiente, el terror aún me carcomía. Decidí mostrarle a Jason la captura de pantalla, con la esperanza de que él pudiera decirme que todo había sido un error, que era solo una broma macabra. Pero cuando vio los números, su rostro se tornó pálido. De repente, sus ojos dejaron de ser de diversión y se llenaron de miedo. «Es tu dirección IP», dijo, casi susurrando, con voz quebrada. No pude procesarlo. ¿Qué estás diciendo? Zrenia, balbuceé. No desactivaste los scripts. No protegiste tu conexión como te dije. Esos números, es tu dirección. Alguien te está observando. El pánico me inundó. Sabía que me había equivocado, que había cometido un error fatal, pero no podía volver atrás. No podía deshacer lo que había hecho. Ese mismo día, algo aún peor ocurrió. Cuando llegué a casa, la puerta estaba entreabierta. El silencio era insoportable. Al entrar, todo estaba fuera de lugar. Mis pertenencias, mi madre, todo había desaparecido. El miedo me paralizó. La casa había sido saqueada. Lo peor fue cuando encontré el símbolo. El mismo símbolo de la máscara del hombre en el video, grabado en el pecho de un muñeco mutilado que había quedado tirado en el suelo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Los números, mi dirección. No podía negar lo que estaba sucediendo. La persona en el video había estado en mi casa. La policía nunca encontró al responsable. Y Jason, por su parte, dejó de hablar del tema. Nadie dijo nada sobre la Deep Web después de eso. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos desorbitados, esa sonrisa retorcida. Y cada vez que enciendo mi computadora, me pregunto si realmente me he librado de la oscuridad. ¿Quién estaba observando? ¿Quién sigue acechando en las sombras? Nunca lo sabré, y temo que nunca lo sabré. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.